¿verdad? Por si no se logra leer, ¿verdad? Órgano de fiscalización. Entonces, recuerda usted, órgano de mayor soberanía, la asamblea, ¿verdad? Órgano que ejerce la representación, el órgano de administración. Y este órgano lo que va a realizar es vigilancia. Entonces, básicamente, este órgano lo que va a hacer entre sus funciones sustanciales es vigilar. ¿A quién va a vigilar? ¿Será que va a vigilar a los socios? No, ¿verdad? Va a vigilar al órgano de administración. Entonces, función esencial del órgano de fiscalización, vigilar al órgano de administración. Esa es su función principal. Esa es su función principal. ¿Quién nombra al órgano de fiscalización? El órgano de fiscalización es nombrado por la asamblea. Es nombrado por la asamblea. Es nombrado por la asamblea. Y estos que son, este órgano de fiscalización que es nombrado por la asamblea puede estar conformado por auditores, contadores, o comisarios. O comisarios, ¿verdad? Entonces, auditores, contadores o comisarios. Bueno, entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir? Se va a reunir la asamblea, vamos a decir una asamblea ordinaria, y entonces la asamblea ordinaria va a decir, bueno, vamos a nombrar, ya nombramos al administrador único, o ya nombramos al consejo de administración. Eso es lo que va a indicar la asamblea. Perfecto. Ahora resulta que como el administrador único, por ejemplo, ¿se acuerdan las facultades que tiene el administrador único? Facultades judiciales, facultades del giro ordinario o extrajudiciales, y si en la asamblea le han otorgado, también puede tener facultades especiales. Entonces, ¿qué va a pasar? El administrador único va a andar campante, ¿verdad? Como Juan por su casa, suscribiendo contratos del giro ordinario, comprando, vendiendo, obviamente dentro del giro de la sociedad, va a andar compareciendo en tribunales, etcétera. ¿Y quién lo va a controlar? ¿Quién va a decir, el administrador, estamos bien? ¿O quién va a decir, el órgano administrador se está extralimitando? ¿O el administrador va por mal camino? ¿Quién es el que va a decir eso? Eso lo va a decir un órgano nombrado especialmente por la asamblea, que es el que va a fiscalizar. O sea que la asamblea decide que se haga tal cosa y el órgano de administración hace esa tal cosa y el órgano de fiscalización controla que se haga esa tal cosa. Estamos ahí, es decir, hay dos órganos prácticamente que la asamblea designa para que todo quede bien, ¿verdad? Para que todo quede bien. Entonces, repito, el órgano de administración es el órgano ejecutivo, el que hace, el que representa, mientras que el órgano de fiscalización vigila que todo esté en orden. Eso es básicamente. Cuando los
cuando la asamblea decide nombrar a alguien que vigila, puede auxiliarse de profesionales en la materia, ¿verdad? Como lo son los auditores. Puede auxiliarse de técnicos en la materia, como lo son los contadores. Y puede designar a alguien que no necesariamente sea auditor o contador, pero puede designar a alguien, ¿verdad? Específicamente para que pueda cumplir esa función. El órgano de fiscalización puede ser unipersonal o puede ser colegiado, dos o más, ¿verdad? Puede ser unipersonal o puede ser colegiado, dos o más. En el órgano de fiscalización no hay distinción. Si sea unipersonal o si sea colegiado, no importa. Si puede ser que se nombre, por ejemplo, a varios auditores que pueden actuar en forma conjunta o pueden hacerlo en forma separada. Cada uno rendirá sus informes, ¿verdad? Cada uno rendirá sus informes. Veamos, por favor, algo de lo que estamos platicando. En el artículo, vámonos al artículo 134. Vámonos primero al 134. Voy a anotar acá en el chat para que... 134. Vámonos al 134. Y leamos el numeral primero. 134, numeral primero. ¿Qué regula? Discutir, aprobar o improbar el estado de pérdidas y ganancias, el balance general y el informe de administración. Y en su caso, ¿de qué dice? Del órgano de fiscalización. ¿Qué más? Si lo hubiere. Entonces yo voy a escribir aquí entre paréntesis una palabrita que dice opcional. Mire. ¿Qué significa eso? Que la asamblea puede decidir si nombra un órgano de fiscalización o no. O sea que la sociedad puede funcionar perfectamente con un órgano de fiscalización o sin órgano de fiscalización. Eso no hace que la sociedad sea más, sea menos, o cumpla con la ley o incumpla con la ley. No, no hay ninguna relación entre tener órgano de fiscalización y no tenerlo. Una cuestión meramente opcional, ¿verdad? Imagínense una sociedad anónima conformada por solo dos socios, en donde uno de los socios es el administrador y el otro es el que anda consiguiendo los contratos, por ejemplo. Imagínense, ahí entre los dos se están fiscalizando y todo, entonces no hay necesidad de un órgano de fiscalización. Ah, pero vaya a ver si Cervecería Centroamericana no necesita de un órgano de fiscalización. Allí sí lo necesita. Entonces, eso va a ir en atención a las necesidades de cada sociedad, ¿verdad? A eso tendríamos que hacer referencia. Pero ya ve que es opcional. Mire, es opcional el tener o no un órgano de fiscalización. Muy bien. ¿Dónde encontramos regulado propiamente el desarrollo del órgano de fiscalización? Esto lo vamos a encontrar a partir del artículo 184. Vamos a escribir por acá, 184. Ahí para que lo puedan ver, ¿verdad? 184. Veamos entonces, ¿quiénes fiscalizan? ¿Quiénes fiscalizan? Las operaciones sociales, es decir, todo lo relacionado a la sociedad, serán fiscalizadas por los propios accionistas, por uno o varios contadores o auditores, uno o varios comisarios de acuerdo con las disposiciones de la escritura social o lo establecido en este capítulo. La escritura social podrá establecer que la fiscalización se ejerza por más de uno de los sistemas antes señalados. Bueno, vamos a explicar una cuestioncita, y es que acá yo solamente coloqué 3, auditores, contadores o comisarios.
¿Por qué coloqué solo esos tres? Ya vimos que a la hora de leer la norma tenemos también a los propios accionistas. Yo los voy a colocar por acá. Voy a colocarlo por acá. Voy a colocarlo también por acá. También los accionistas. Va. También los accionistas, pero ahorita le voy a explicar por qué estoy dejando a un lado los accionistas. Resulta que el accionista, para poder fiscalizar, ¿qué les indica a ustedes la lógica? Póngase usted en el papel de un accionista de una sociedad. Póngase usted en el papel de un accionista. Le pregunto, usted para ir a fiscalizar, para ver cómo está todo, para revisar documentos, ¿será que usted necesita autorización de la asamblea? ¿Usted accionista? No, ¿verdad? Porque usted como accionista obviamente está velando por los intereses de la sociedad. Entonces, resulta que el accionista no necesita nombramiento, no necesita que la asamblea lo delegue, nada. El accionista tiene derecho, es un derecho corporativo, ahorita lo vamos a fundamentar, tiene derecho a revisar todo lo relacionado a la sociedad. Pero ¿será que el auditor solo así, solito puede llegar y decir, permiso, yo soy auditor, vengo a ver esta sociedad? No, ¿verdad? Necesita que la asamblea lo nombre. ¿Será que el contador puede llegar y verificar que todo está en orden? Solo así porque sí, no, ¿verdad? Necesita que la asamblea lo nombre. Y a los comisarios, ¿será que pueden llegar solo así porque sí a auditar? No, ¿verdad? Tienen que ser nombrados por la asamblea. Tienen que ser nombrado por la asamblea. Muy bien, veamos el artículo 185. Veamos artículo 185. Los contadores, auditores o comisarios deberán ser designados por la Asamblea Ordinaria Anual que practique la elección de administradores. De administradores. Entonces, ahí tenemos el fundamento de por qué solo les coloqué estos tres, ¿verdad? Ahorita dejé aquí a los accionistas, pero después lo voy a borrar para efecto de poder definir al órgano de fiscalización. Por último, por favor, vámonos al artículo 188. Vámonos al artículo 188. Y el numeral primero es realmente el que más nos interesa. Todo es importante, por supuesto, pero el numeral primero es la esencia básicamente del órgano de fiscalización. Fiscalizar, mire, fiscalizar la administración de la sociedad y examinar su balance general y demás estados de contabilidad para cerciorarse de su veracidad y su razonable exactitud. Muchas gracias, Cindy, ahí que nos está compartiendo el artículo. Excelente. Alguien más también nos había compartido. Muy bien. Cindy, excelente, Cindy. Muchas gracias. Hoy Cindy es la llamada a compartirnos los artículos. Excelente. Entonces, esto básicamente es lo que tenemos con relación al órgano de fiscalización. Entonces, pregunto, ¿qué es el órgano de fiscalización? Es un órgano de la sociedad, ¿verdad? Cuya función es vigilar al órgano de administración, el cual es nombrado por la asamblea. Vamos a colocarle aquí apellido a la asamblea hoy. General. Por la asamblea general y puede estar conformado por auditores, contadores o comisarios. Miren, aquí a los accionistas no los voy a incluir, no los incluyo dentro de la definición. Entonces, repito, ¿qué es el órgano de fiscalización? Es un órgano ¿de dónde? De la sociedad, cuya función es
vigilar al órgano de administración. Es nombrado por la Asamblea General y puede estar conformado por auditores, contadores o comisarios, ¿verdad? O comisarios. Entonces, eso con relación a el órgano de fiscalización. Voy a dar el tiempo para que puedan tomar la captura y si tuvieran alguna duda, por favor, con mucho gusto, pueden escribirla para poderla resolver. Muy bien. Entonces, si no hay dudas, vamos a entrar a ver lo relacionado a la disolución y la liquidación de sociedades. Fíjense ustedes que este tema es un poquito más extenso, vamos a decir. Es un poquito más extenso. Entonces, vamos a ver. Disolución y liquidación. Y liquidación. Bueno, vamos a ver. Aquí vamos a ver dos temas, causa y efecto. Es decir, una condición necesariamente trae a la otra. Repito, si se da la disolución, sí y solo sí, se debe dar la liquidación. A ver, yo voy a definir o voy a ejemplificar la disolución como un hecho o acto que hace que la sociedad tambalee, voy a decir, ¿sí? Tambalee. Por ejemplo, voy a pensar en una mesa con 4 patas. Una mesa redonda. Piensa en una mesita redonda con 4. Yo la dibujaría aquí, pero no me va a salir el dibujo ustedes, definitivamente. Entonces mejor no la imaginamos. Imagínense una mesita redonda de esas de sala, ¿va? Una mesita redonda con sus 4 patitas, ¿verdad? De madera. ¿Qué le parece? Imagínense la mesa. Perfecto. ¿Qué pasa si se cae una pata? ¿Se destruyó la mesa en su totalidad porque se le cayó una pata? No, ¿verdad? La mesa ya no funciona igual, pero pues ahí, ¿verdad? Ahí se puede hacer algo. ¿Qué puede hacer el carpintero? Si la mesita es redonda, puede quitar las otras 3 patas que están buenas y distribuirlas de tal manera que ahora la mesita redonda tenga 3 patas. Y perfectamente funciona. Perfectamente funciona. Bueno, pues más o menos así quiero ejemplificarle el concepto disolución y el concepto liquidación. La mesita de 4 patas que es mi sociedad, resulta que puede haber un acto o un hecho, ya lo vamos a fundamentar, un acto o un hecho que hace que se le caiga la pata a la sociedad, se le cae una pata a la sociedad, y entonces mi sociedad empieza a tambalear. Ese acontecimiento de la caída de la pata lo vamos a conocer de manera técnica, por supuesto. Usted en el examen no va a poner la pata, ¿no? O ahí en las opciones, de repente ahí se les va a poner una opción, la pata de la mesa. Entonces, ese acontecimiento de la caída de la pata de la mesa lo vamos a conocer como disolución. Ok, muy bien. Se cayó una pata. Ok. Entró en disolución la sociedad. Perfecto. Pero eso hay que arreglarlo. Como consecuencia, entonces, la llevamos con el carpintero, ¿verdad? Entonces, y distribuimos las otras 3 patas y entonces eso se llama liquidación. Eso se llama liquidación. La disolución puede ser de 2 clases.
total y parcial. Clases de disolución entonces, total y parcial. Si la disolución es consecuencia necesaria, ¿verdad? Para la liquidación, eso significa que la liquidación puede ser total y también puede ser parcial. ¿Verdad? Hoy vamos a platicar de la disolución parcial. De esa vamos a platicar el día de hoy. De la de la disolución parcial y como consecuencia de su liquidación parcial, ¿verdad? Y en la próxima clase, entonces ya se tratará lo relacionado a la disolución total y como consecuencia su liquidación total, ¿verdad? Bueno, entonces, vamos a hablar primero entonces de disolución parcial. Por favor, si yo voy a ir despacio con el tema, pero si alguien se me pierde o una duda, por favor, la escribe, no tenga pena, la escribe, por favor. Entonces, disolución parcial. Disolución parcial. Bueno, vamos a ver entonces que hay dos acontecimientos que hacen que la sociedad tambalee. Uno de ellos o a uno de ellos le vamos a llamar, exclusión y a otro le vamos a llamar separación. Entonces, repito, hay dos acontecimientos que hacen que una sociedad entre en disolución parcial. ¿Cuáles son? La exclusión de un socio. ¿Qué otro? La separación de un socio. Pareciera que los términos son sinónimos, sin embargo, esto no es así. La separación vamos a definirla como, lo voy a anotar acá con rojo, la separación como un derecho del socio. Como un derecho del socio. Y la exclusión la vamos a definir como un derecho de la sociedad. Miren. Entonces ahí tenemos los dos. La exclusión es un derecho de la sociedad y la separación es un derecho del socio. Le voy a poner un ejemplo de cada uno para que usted sepa de qué le estoy hablando. Ahorita estoy hablando en chino todavía, ¿verdad? A ver, pensemos, por ejemplo, en que hay un socio, pensemos en que un socio dijo que iba a aportar su capital, dijo, miren, yo voy a aportar 100,000 quetzales, dijo un socio, ¿verdad? Y como muchos son buenos para hablar, ¿verdad? Ofrecen, prometen, dicen que van a hacer, ¿verdad? Y este socio ofreció los 100,000 quetzales y, como diríamos en buen chapín, se nos hizo el loco durante mucho tiempo. Y entonces la asamblea o el órgano de administración le cobraba, lo llamaba, mire, don socio, ¿qué pasó con el dinerito que usted dijo que iba a aportar a la sociedad? No lo aportó, ¿qué pasó? Y entonces este socio solo le daba largas y largas y largas. Entonces viene la sociedad y dice, cansada de que este socio no pague lo que ofreció que iba a aportar a la sociedad, viene la asamblea, se reúne en asamblea y dicen, miren, el socio fulano de tal no paga. ¿Qué hacemos? ¿Lo sacamos? Y entonces la mayoría dice, sí, saquémoslo. Entonces, la asamblea, que es la reunión de los socios para tratar asuntos de interés de la sociedad, ha decidido
excluir al socio, sacarlo, ¿verdad? Sacarlo. Lo echan de la sociedad. Eso es exclusión. Eso es exclusión. Por el contrario, ¿qué pasa si viene la asamblea y dicen, miren, vamos a someter a votación que ahora la sociedad ya no se va a dedicar a vender electrodomésticos, sino que ahora nos vamos a dedicar a vender madera, por ejemplo? Entonces vienen todos los socios y dicen, sí, está bien, ahora vendamos madera. Y vengo yo como socio y digo, no, miren, compañeros, yo no estoy de acuerdo en que vendamos madera. Sigamos con los electrodomésticos, hombre, tan bonito que es el tema de los electrodomésticos. Pero como en la sociedad se hace lo que dice la mayoría, entonces viene la sociedad y cambia su objeto. A pesar que hubo un voto que dijo que no, pero el resto de votos dijo que sí. Entonces yo, socio, que dije que no, yo tengo derecho a, bueno, no, yo no quiero eso de la madera y todo, ¿verdad? Por el tema ecológico, yo no. Y entonces voy a ejercer mi derecho de irme de la sociedad, de separación. Mire, por eso decimos que es un derecho del socio. Es un derecho del socio. Entonces, no es lo mismo que me excluyan a separar. Porque si me excluyen es porque me están sacando. Pero si me separo es porque yo me estoy saliendo solito, ¿verdad? Básicamente esas serían las diferencias. A ver, veamos entonces, por favor, algunos motivos por los cuales se puede dar la separación o la exclusión. Vámonos, por favor, a leer el artículo 225. Artículo 225. ¿Qué dice el artículo 225? Disolución, ¿qué cosa? Parcial. Justamente el tema del que estamos hablando, disolución parcial. La exclusión o la separación de uno o más socios de las sociedades no accionadas causa la disolución parcial de la sociedad. Ahí está, mire. Exclusión o separación causa la disolución. En las sociedades anónimas se estará a lo dispuesto en el artículo 111. Realmente el artículo 111 lo que regula es, si se da la exclusión, realmente lo que el artículo 111 regula es que se le puedan dar 6 meses a la sociedad como para arreglar el problema, para arreglar la pata que se cayó, ¿verdad? Básicamente eso es. Pero no voy a profundizar en eso porque básicamente lo que necesitamos es que estos conceptos podamos desarrollarlos y puedan quedar claros. Bueno, entonces, por favor, vámonos, por favor, al artículo 226. Artículo 226. ¿Qué regula el artículo 226? Vamos a ver la exclusión ahorita. Son causas para excluir a uno o más socios, además de las infracciones a los preceptos de los artículos 29, 39 y 40. Quedémonos con esos tres primero. 29. ¿Qué regula el 29? Si usted se va al 29, va a ver que se refiere al socio que no pague sus llamamientos. Bueno, ¿se acuerda cuando vimos los llamamientos? Llamamientos es sinónimo de bisacuotas. ¿Se acuerdan las bisacuotas cuando hablamos de esa clase? Bueno, el socio que no pague sus llamamientos se le puede excluir. Eso dice o regula el 29, que es el ejemplo que yo le di. ¿Qué regula el artículo 39? El artículo 39 regula las prohibiciones. El socio que incurra en
prohibiciones. ¿También? El socio que incurre en prohibiciones, él también puede ser excluido, ¿verdad? Las prohibiciones son las del artículo 39. ¿Y qué regula el artículo 40? El artículo 40 lo que indica es que el socio que incurre en las prohibiciones puede ser excluido, ¿verdad? Bueno, entonces ahí estamos con relación a eso. Ahí estamos con relación a eso. Mire, causas de exclusión, el socio que no pague los llamamientos, ¿verdad? O sea que el que se hizo el desentendido ahí con las cuotas, ¿no? El socio que incurre en las prohibiciones, ¿verdad? Le están diciendo que es prohibido tal cosa y de todo modo lo hace. Es decir, incurre en una obligación de no hacer, ¿verdad? ¿Se acuerda de las modalidades de obligaciones, ¿verdad? Dar, hacer y no hacer. En el artículo 29 podemos fundamentar obligaciones de dar y de hacer, ¿verdad? Ahí las podemos fundamentar en el primer y segundo párrafo. Y las de no hacer en el 39, ¿verdad? Entonces, el incurrir en eso, el incurrir en una obligación, el incurrir en, es decir, tiene una obligación de dar y no cumple con la obligación de dar, mire, que le vaya bien. Incurre en una obligación de no hacer, que son las prohibiciones, que le vaya bien, ¿verdad? Que le vaya bien. Muy bien. Estas básicamente son las que me van a interesar. Oye, hay más, pero para efectos de que el tema pueda quedar claro, me voy a quedar con estas dos. Hoy me voy a quedar con estas dos. Veamos ahora lo relativo al derecho de separación. Vámonos, por favor, al derecho de separación. Y este lo vamos a encontrar en el artículo 231. Solo voy a hacer un paréntesis. El artículo 229 también regula derecho de separación, pero ese lo regula en las sociedades no accionadas. Y realmente nosotros nos vamos a enfocar en las sociedades accionadas, básicamente a la sociedad anónima. Por esa razón es que vamos a leer el 231 que se refiere al derecho de separación en sociedades accionadas y la sociedad anónima es una sociedad accionada. Y la sociedad anónima es una sociedad accionada. Vámonos entonces al 231. En las sociedades por acciones, los socios pueden obtener su separación en caso del inciso 1 del artículo 229. Ese artículo, ese numeral primero del 229, básicamente lo que dice es que no se reparten utilidades. Es decir, a pesar que hay ganancias, durante 2 ejercicios sociales consecutivos, hay ganancias y aguanten que la mayoría de socios dicen, no repartan las ganancias, reinviértalas en la sociedad. Imagínense, yo por ejemplo soy un socio que pues estoy un poquito atrasado, ¿verdad? Con las tarjetas de crédito, las deudas, tengo varias demandas de pensiones alimenticias, ¿verdad? Ya me certificaron lo conducente por negación de asistencia económica y entonces estoy atrasado, dirían, ¿verdad? Estoy necesitado. Imagínense que y entonces yo esperanzado, ¿verdad? Que se repartan utilidades y todo, y que la mayoría de socios digan que no se repartan. Imagínense, entonces yo puedo decir, no, momento, yo quiero que se repartan, pero como la mayoría dice que no se reparten. Entonces digo yo, no, momento, así no funciona la cosa. Yo me metí aquí a esta sociedad, pero porque yo quiero ver mi dinerito cada año. Pero si van a estar guardando el dinero y guardándolo, a mí no me sirve, ¿verdad? A mí me sirve el dinero, pero en mi mano. Entonces tengo derecho a separar. Básicamente eso es lo que indica ese apartado. Entonces dice, cuando no se reparten, vamos a poner acá, no se reparten utilidades. No se reparten utilidades
durante 2 ejercicios. Es decir, durante 2 años. Eso significa ejercicios. 2 años, ¿verdad? Va. Sigamos leyendo el 231. Sigamos leyendo el 231. ¿Qué más? Cuando la sociedad cambie su objeto, prorrogue su duración, traslade su domicilio, les vamos a decir cambio de objeto, ¿verdad? Fue el ejemplo que le puse de los electrodomésticos y la licuadora. Ese fue el ejemplo que le puse, ¿verdad? Cambio de objeto. ¿Qué más dice? Hay prórroga. ¿Se acuerda cuando vimos la prórroga? Que dijimos que el plazo para la sociedad era fijo, ¿verdad? O indefinido o indeterminado. Cuando el plazo de la sociedad es fijo, se puede dar una prórroga ordinaria y una extraordinaria. Eso lo vimos y solo por si usted quiere refrescarse la memoria, eso lo vimos en el artículo 25. Entonces, resulta que la sociedad tiene como plazo 5 años. Y se llegan los 5 años y viene la asamblea y dice, miren, sigamos, prorroguemos por otros 5 años. Y vengo yo y digo, no, hombre, yo ya me voy a ir a vivir a las Europas, digamos, ¿va? Yo me voy a ir a vivir a Europa, yo ya no puedo ser accionista aquí, yo me voy a ir. Y como habíamos dicho que 5 años, yo hasta 5 años y entonces ya no puedo. Sí, pero la mayoría votamos que nos quedamos y nos quedamos. Ah, bueno, perfecto, entonces yo sí me separo. Yo sí procedo a hacer mis maletas, ¿verdad? Bueno, y más, ¿verdad? Y ahí tenemos más, ¿verdad? Traslade su domicilio a país extranjero, se fusione o transforme, ¿verdad? Pero, bueno, coloquemos aquí se fusione, porque ese es un concepto que también vamos a ver. ¿Cuándo se fusiona? Entonces, voy a colocar aquí y más, porque hay más, ¿verdad? ¿Verdad? Para que usted no vaya a creer que este listado es cerrado, ¿verdad? Aquí le vamos a poner también y más, ¿verdad? Y más. Ahí está. Ahí está, miren. Bueno, entonces esto con relación a, ya no se lee en la parte, ya no se lee ustedes ahí abajo. Ahorita vamos a ver si logramos mover un poquito acá para que se pueda ver un poquito ahí el pizarro. Ahí más o menos va. Y más dice acá, oye. Y aquí también dice y más. Ahí, por lo menos, vamos a ver si logramos otro poquito. Y si ustedes que, ahí, ¿verdad? Ahí está, ahí ya se logra. Ahí ya sé que ya no me puedo pasar de ahí. Perfecto. Bueno, entonces ahí tenemos las causas de disolución parcial. Es decir, la sociedad va a excluir a un socio o un socio se va a separar. Se fue el audio, Lick.
Recording stopped. ¿Se fue el audio, compañeros? Sí, no se escucha. Ya escribió el licenciado. Sí, como un, ¿qué? Un minuto, ¿va? Ya el licenciado Alegría escribió que a Lick se le fue el audio. Que se desconectó por inconvenientes técnicos. No es el audio, se debe haber desconectado, algo le ha de haber pasado. Ajá, claro, Sí, es que está lloviendo, ¿va? sí. Muy bien, perdonen ahí los inconvenientes técnicos. Eh, ahí tuvimos un inconveniente técnico, pero gracias a Dios que se solucionó. Entonces, vamos a continuar y en este caso, entonces, miren, tomen ahí la captura. Mejor usted no vaya a hacer que vuelva a Recording ocurrir in algo. progress. Ahí la captura respectiva, por favor, ¿verdad? Tomen ahí la captura. Y, y continuamos. Bueno, entonces, ya vimos entonces que hay motivos por los cuales un socio puede ser excluido y hay motivos por los cuales un socio puede separarse. No es simplemente, yo ya no quiero estar ahí, ¿verdad? Me hacen caras y entonces mejor me salgo. No se puede. No es causal que le hagan caras, ¿verdad? No es causal que le hagan caras. Es que hicieron un grupo de WhatsApp y a mí no me pusieron. Eso no es causal. Es decir, la norma o el código de comercio específicamente, categóricamente, nos da cuáles son las causales. ¿Cuáles son las causales? Perfecto. Entonces voy a borrar acá para poder tener un poquito de espacio.
para poder tener un poquito de espacio. Y ahora vamos a ver, entonces, ¿cuánto tiempo tengo para que la sociedad me excluya? ¿O cuánto tiempo tengo para separarme de la sociedad? Porque no es que yo diga, ay, es que hace 20 años la sociedad cambió su objeto y yo voté que no, y entonces ahora me quiero separar 20 años después. No, ¿verdad? No se puede, ¿verdad? O que la sociedad diga, sí, es que fulano ya lleva el último llamamiento, lo tenía que pagar hace 15 años y no lo pagó. Excluyámoslo. No, no es así. Hay plazos, ¿verdad?, que se tienen que respetar y hay plazos dentro de los cuales se ejercitan los derechos. Ya sea que quiera ejercer su derecho el socio de separación o quiera ejercer su derecho la sociedad de excluir. Vámonos por favor a ver esos plazos. Y yo les pido que por favor nos vayamos al artículo 230. Voy a anotarlo por acá para que podamos. A ver. Ustedes es que esto. Ahí está. 230. Segundo párrafo. 230, segundo párrafo. Ahí estamos. Vale. Vámonos al 230, segundo párrafo. ¿Qué regula? Los derechos a los que se refieren los artículos 226. Ese es el que me interesa. ¿A qué se refiere el 226? A la exclusión. Es decir, se refiere a los derechos que tiene la sociedad para excluir al socio. Caducarán si la sociedad o los socios no los ejercitan dentro de los 3 meses siguientes. ¿Cuánto tiempo tengo entonces para poder? Ahora se me perdieron los marcadores ustedes en este revoltijo ahí cuando se me... Permítanme por favor. Denme un segundito. Ahí estamos. Perdonen ustedes, es que fíjense que cuando ahí tuvimos el problema que se nos apagó esto, ahí todo voló, ¿verdad? Bueno, entonces, a ver, entonces decimos que el tiempo o el plazo sería el término correcto, ¿verdad? El plazo que tiene la sociedad para poder ejercer su derecho es de 3 meses. 3 meses. 3 meses, ¿verdad? Mientras que el derecho de separarse, vámonos al 231. Vámonos al 231. Bueno, aunque yo creo que Cindy ahí me está apoyando ahí con los artículos, creo que no hay tal vez necesidad de que yo los escriba, ¿verdad? Bueno, a ver, 231, ¿qué dice? En las sociedades por acciones, los socios pueden obtener, vámonos al último párrafo. Último párrafo. Ah, no, perdón, segundo párrafo. Segundo párrafo. Segundo párrafo. Va. ¿Qué dice el segundo párrafo? El derecho de separación el derecho de separación corresponde solo a los accionistas que votaren en contra de la resolución y deberá ejercerse dentro de los 15 días. Si no se ejerce dentro de los 3 meses o dentro de los 15 días, ¿qué pasó con esa acción? Caduca. Caduca. Bueno, entonces ahí estamos con relación a eso.
Por favor, tomamos ahí la captura correspondiente. Tomamos la captura correspondiente, por favor. Y si tuvieran dudas, por favor, con muchísimo gusto las vamos resolviendo. Bueno. Entonces, ahora que ya sabemos qué motiva la disolución parcial, bueno, déjenme contarles lo siguiente. Cuando se da la disolución parcial, es decir, cuando se separa un socio o se excluye a un socio, no vaya usted a pensar que el socio se va solito. No. Si usted aportó, por ponerle un ejemplo, 50,000 quetzales a la sociedad, cuando la sociedad inició, cuando usted ingresó, dio sus 50,000 quetzalitos. Y ahora resulta que usted, pues, lo excluyen o se separa. Bueno, usted se va con sus 50,000 quetzalitos, ¿verdad? Es decir, usted no se va solo. Usted se va con lo que aportó. ¿Qué significa eso? Que la disolución parcial lo que causa es un detrimento en el capital social. Por ejemplo, yo tengo que un socio aportó, vamos a decir, 100,000. Otro aportó 100,000 y un tercer socio aportó 100,000. Resulta que la sociedad tiene un capital de 300,000 quetzales. Pero, ¿qué pasa si un socio se separa o se le excluye? ¿Qué pasa si un socio se le separa o se excluye? Resulta que el capital social va a variar. Esa variación, esa variación del capital social es la analogía que hago con la pata de la mesa. O sea, el problema no es tanto que se vaya el socio o que se le separe. No, el problema es que se tiene que llevar su capital, lo que aportó, poniendo en jaque a la sociedad. Entonces tenemos que hacer un reajuste de esto. Hay que hacer un reajuste. A eso le vamos a llamar liquidación. Entonces vamos a referirnos a la liquidación parcial. Vamos a referirnos a la liquidación parcial. A mí me gusta decir que la liquidación parcial es hacer cuentas con el socio. Así me gusta a mí explicar. Liquidación parcial es hacer cuentas con el socio. Algo así como cuando se da el divorcio, ¿no? ¿Verdad? Más si es voluntario. Ah, va, perfecto. Nos vamos a divorciar, muy bien, entonces mira, esta casa es para mí, ¿verdad? Dice la señora, ¿verdad? Y viene el caballero y dice, ah, esta otra casa es para mí, ¿verdad? Y este carro, y entonces se distribuyen. Eso es hacer cuentas, pues, quedar tablas, eso es la liquidación. Entonces, ¿qué pasa? Un socio se separó o un socio fue excluido, bueno, se separó o se le excluyó, hay que quedar a cuentas con él, ¿verdad? Porque al quedar a cuentas con él, la sociedad como que se reajusta y vuelve a la normalidad. Entonces, hay liquidación parcial. La liquidación, dependiendo de qué es lo que la causó, ¿verdad? Porque la liquidación puede darse como consecuencia de la exclusión. O bien, la liquidación puede darse como consecuencia de la
separación, ¿verdad? Miren. Si la disolución se dio como consecuencia de exclusión, vamos a ver que la forma de liquidar es distinta, y si se da por separación, la forma de liquidar es distinta, ¿verdad? Es distinta. Por ejemplo, vámonos al artículo 234. Vámonos al artículo 234. A ver. Liquidación parcial. Fíjese, pues, está engañoso el artículo. Oye, no se vaya, no se deje ir ahí solo porque dice liquidación parcial. Mejor no le vamos a hacer caso al epígrafe, oye, porque es un poquito engañoso. Mejor leamos el contenido. Resuelta la exclusión. O sea que aquí es una liquidación parcial como consecuencia de exclusión. Resuelta la exclusión de un socio, se procederá a liquidar la parte que le corresponda. Y aprobada esa liquidación, la sociedad fijará un plazo prudencial para efectuar el pago. O sea, ¿qué significa eso? Fulano de tal incurrió en prohibición. Perfecto. Entonces viene la asamblea y dice, ¿quiénes votan porque se vaya? Porque lo excluyamos. Todo. Era el que nadie quería en el grupo, ¿verdad? Era el que nadie quería en el grupo. Entonces se le excluye. Entonces viene la asamblea y se reúne y dice, bueno, ¿se acuerdan que excluimos a aquel, verdad? Va. Entonces ahora hay que hacer cuentas. Miremos. ¿Cuánto aportó aquel cuando entró a la sociedad? Él aportó 50,000 quetzales. Va. Muy bien. Aportó 50,000 quetzales. Apunten por ahí, por favor. 50,000 quetzales. Muy bien. ¿Qué más? ¿Cómo vamos ahorita de utilidades hasta este momento? Estamos en octubre. Las utilidades se reparten en diciembre, pero como a este lo estamos sacando, hay que repartirle, ¿va? ¿Cómo estamos ahí con las utilidades hasta octubre? ¿Cuánto le corresponde? Bueno, actualmente llevamos ganando 5 millones, por ejemplo, de utilidades. Entonces, a él le corresponden hasta el momento 1 millón de quetzales. Perfecto. Entonces, la liquidación consiste en darle su capital, su aporte, más lo que hasta ese momento ha generado la sociedad en ganancias, ¿verdad? En forma proporcional a lo que le corresponda. Entonces se le reparte. Si es ganancia, si lleva pérdida, pues no se le entrega nada, ¿verdad? Más que su capital. Lo que él aportó, eso definitivamente se lo lleva. Entonces, hecha la liquidación, ¿en qué plazo la sociedad lo paga? Porque no es lo mismo hacer la liquidación a que la sociedad lo pague. A ver, leamos nuevamente. Resuelta la exclusión de un socio, se procederá a liquidar la parte que le corresponda, y aprobada la liquidación, la sociedad fijará un plazo para pagar, ¿verdad? O sea que una vez se hace la exclusión, se procede a liquidar es decir, hacer cuentas, y luego de liquidar se fija plazo para pagar. Se fija plazo para pagar, ¿verdad? Se fija plazo para pagar. Ahora bien, si la exclusión es por separación, perdonen ustedes que les dé la espalda, es que fíjense que no puedo escribir, voy a tratar de escribir así. Ya me han regañado ahí por dar la espalda a ustedes si vieran que me cuesta. Bueno, entonces, separación. Veamos entonces la liquidación parcial por separación.
Vámonos, por favor, al artículo 236. Artículo 236. ¿Qué regula el 236? En el caso de los derechos que conceden a los socios los artículos 229, 230 y 231 de este código, que dice la liquidación y el pago deben efectuarse, ¿cuándo dicen? Inmediatamente. Entonces, si es como consecuencia de separación, se procede a liquidar y luego se paga inmediatamente. Inmediatamente. Entonces, tome ahí la captura, por favor, para que así usted pueda tener ahí eso. Muy bien. Entonces, con esto, pues, damos entonces por finalizada la sesión de hoy. Y qué relevante entonces que hoy, ¿verdad? Día viernes, haya sido un día en el que podamos haber incorporado algo más a nuestro bagaje de conocimiento técnico jurídico y específicamente, pues, en materia mercantil, que es lo que nos compete. ¿Qué es lo que aprendimos entonces el día de hoy? El día de hoy terminamos de confirmar que hay 3 órganos que conforman a la sociedad anónima. Órgano de mayor soberanía, que es la asamblea, órgano de ejecución, que es el órgano de administración, y el órgano de vigilancia, que es el órgano de fiscalización. ¿Qué es el órgano de fiscalización entonces? Es el órgano de la sociedad encargado de vigilar al órgano de administración. ¿Nombrado por quién? Por la Asamblea General, pudiendo ser auditores, contadores o comisarios, ¿verdad? ¿Qué más aprendimos el día de hoy? Hoy logramos abarcar un tema o la mitad de un tema que es bastante complejo, que es la disolución y la liquidación de sociedades. ¿Qué es la disolución? La disolución es esa inestabilidad, ese acto o ese acontecimiento que crea inestabilidad en la sociedad. ¿Y qué es la liquidación? Es ese acontecimiento que vuelve a la sociedad estable, ¿verdad? La disolución trae como consecuencia necesaria la liquidación, ¿verdad? Una vez hay disolución, sí y solo sí debe haber liquidación. La disolución dijimos que puede ser total o parcial. Por lo tanto, la liquidación también debe ser o puede ser total o parcial. Hoy nos enfocamos específicamente en la disolución parcial y vimos que la disolución parcial trae como consecuencia la liquidación parcial. ¿Qué es lo que puede motivar la disolución parcial? Vimos que puede motivarla la exclusión o la separación. La exclusión como un derecho de la sociedad de expulsar al socio que es moroso, es decir, no ha cumplido con los llamamientos. El socio que ha incurrido en prohibiciones de no hacer, por ejemplo, ¿verdad? Puede ser excluido. Y la sociedad tiene un plazo de 3 meses para poder excluir. Si en esos 3 meses no lo excluye, caduca entonces ese derecho que tiene la sociedad. Perfecto. Por aparte tenemos otra causal de disolución parcial como lo es la separación. Y la separación entonces es el acto a través del cual un socio decide retirarse de la sociedad en forma voluntaria, ¿verdad? Y entonces vemos que hay distintas causales por las cuales el socio puede separarse. Por ejemplo, ¿verdad? Resulta que le tocaron la bolsa al socio, ¿verdad? No repartieron utilidades en los 2 ejercicios inmediatos. Por ejemplo, la sociedad cambió su objeto, cambió su domicilio o se trasladó al extranjero.
por ejemplo, se fusionó, liquidó, ¿verdad? Perdón, se fusionó o se transformó, por poner un ejemplo, ¿verdad? Por poner un ejemplo. Entonces, la sociedad tiene, una vez el socio anuncia, o el socio, mejor dicho, tiene 15 días para poder separarse. Y cuando el socio se separa, entonces se da la liquidación. La liquidación parcial se puede dar por dos motivos. Puede haber una liquidación parcial por exclusión y una liquidación parcial por separación. Si la liquidación parcial se da por exclusión, la sociedad fija un plazo para poder pagar. Imagínense, o sea, lo están sacando y todavía lo castigan, ¿verdad? Fijándoles plazos largos para pagarle. O sea, mira, no quisiste pagar, incurriste en una prohibición, te vas de aquí y todavía no te pagamos, ¿verdad? Pero, ¿verdad? Pero ya liquidaron, es decir, ya hicieron la liquidación, aparte que no hayan hecho el pago. Mientras que si un socio se separa, a ese socio se le debe pagar, ¿cuándo? Inmediatamente. Inmediatamente no es que ahí se reúne la asamblea y sacan el dinero y le pagan, no. Inmediatamente es que lo más rápido posible, ¿verdad? Lo más rápido posible. La próxima semana, entonces, ya se va a tocar el tema relacionado a la liquidación y la disolución total. ¿Qué pasa cuando a la mesa se le caen las 4 patas? ¿Verdad? Entonces tenemos que hacer leña, ¿verdad? Y tenemos que distribuirnos la leña. ¿Cómo hacemos eso? Por favor, no se vaya a perder su clase de la siguiente semana. Ha sido un gusto entonces compartir con ustedes el día de hoy. Que tengan una feliz noche. Feliz noche, Lick. Feliz noche, licenciado. Recording Sí, no, stopped. licenciado, gracias. Buenas noches, licenciados. Buenas noches, Buenas Lick. noches, a la orden. Pero,